yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es mi libertador. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír,
pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte y hablar. Nada más que escucharte y hablar. Muy buenos días para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos también una bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando por el canal Casa Roca Tunja, por YouTube y por Facebook. Bienvenidos en este domingo 14 de febrero, ya la mitad del mes de febrero, dándole gracias a Dios por tener la gran bendición de tener la vida, el don de la vida, el don inefable de la vida, dicen las Sagradas Escrituras, de tal manera que podamos llevar la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a entrar a Génesis, vamos a mirar varios versículos bíblicos, vamos a ver 3 porciones de textos bíblicos. Uno, Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 13, versículos del 22 al 31 del mismo Génesis 32 y Hebreos 11, 21. Dice la palabra del Señor: Jacob siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamó a este lugar Mahanayim. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted acompañado por 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar, y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú. Jacob lucha con Dios, versículo 22. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer.
no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob se le tocó en dicho tendón. Y versículo 21 de Hebreos 11 dice, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por tu palabra, por tu verdad. Señor, lléname con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte que llenes con tu Santo Espíritu y toques el corazón de cada persona. Que la palabra del día de hoy llegue a ese corazón que debe ser el terreno, del suelo, de la tierra, para que produzca esta semilla que es tu palabra, fruto y fruto en abundancia, al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Señor, bendícenos con tu palabra en el día de hoy. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. El pastor Darío, en el derrotero que ha dado para el 2021 de Visión en Acción, ha utilizado varios verbos. Los tres primeros verbos que él utiliza son prender, aprender y comprender. Vamos a empezar este mes a trabajar un tema que es importantísimo, prender. Para aprender es necesario que tú tengas un encuentro con Dios. Es necesario que tú tengas un encuentro con la autoridad absoluta. El que no ha tenido un encuentro con la autoridad absoluta no ha tenido un encuentro con la autoridad, lo dice el libro de Autoridad Espiritual de Watchman. Qué importante es que tú tengas un encuentro con Dios. Y para aprender tu vida espiritual necesitas tener un encuentro personal con Dios. ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? Bueno, entonces he titulado la predicación de hoy, persiste, resiste, insiste, sin desistir, prende tu encuentro con Dios, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices, frase conocida de Jacob, que es todo un desafío para el creyente de hoy. La vida de este patriarca con sus altos y bajos es un ejemplo que nos invita a revisar también nuestras actitudes y ponernos bajo la dirección del cielo. Cambiar el nombre Jacob, que significa suplantador, engañador, por Israel, que significa príncipe, es el trabajo de Dios. Transformar tu vida también hace parte del trabajo de Dios. De eso se trata este tema. Si tuviéramos que calificar la presente generación, la llamaríamos la generación de la autosuficiencia. La formación académica tiene ese propósito. El alumno se le enseña la importancia de valerse por sí mismo sin que tenga que depender de nada ni de nadie. Sigue siendo el mismo engaño de Satanás, de que no necesitamos de Dios y que tú eres un Dios y que no necesitas valerte de Dios ni buscar la presencia de Dios, ni necesitas orar, ni necesitas la vida eterna, ni necesitas la salvación, sino que tú eres ateo y que todo salió de la explosión y que todo surgió verdaderamente de la nada y que vino la creación. No. Si ustedes supieran la cantidad de científicos teístas que indudablemente aseguran, y no solamente aseguran, todo el universo creado nos da la certeza y la seguridad de un diseñador inteligente, y ese diseñador inteligente es Dios. Pero en los tiempos actuales estamos viviendo el ateísmo, el humanismo, la exaltación a sí mismo, el orgullo, la prepotencia, la soberbia, el hombre no necesita de Dios, y estamos verdaderamente por un despeñadero, en una crisis espiritual, en una crisis moral, en una crisis desde todo punto de vista, producto de que el hombre sigue viviendo su autosuficiencia, creyéndose que sabe mucho. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Sagrada Escritura. Las modernas filosofías apuntan hacia esa dirección. Las llamadas técnicas de relajamiento buscan sacar del hombre todas sus capacidades innatas para que descubra que él no tiene necesidad de nada. Pero ¿sabía usted que la autosuficiencia, tan proclamada en nuestros tiempos,
no es ninguna virtud, sino más bien es un flagrante pecado, toda vez que su objetivo es sacar a Dios del programa de la vida? En la palabra de hoy, en el servicio de hoy, en el mensaje de hoy, nos encontramos a un hombre que por muchos años vivió en una condición de autosuficiencia. Nos referimos a Jacob. En la larga historia de la lista de los héroes de la fe, se nos habla de él una sola vez. Pero el texto es suficiente para ilustrarnos la manera como Dios al final trabaja para modelar el carácter y usar a sus hombres para sus mejores fines. Dice la palabra en Hebreos 11:21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Quién fue Jacob? Un suplantador, un engañador, un manipulador. Un recorrido por su vida nos muestra la astucia que aplicó con el propósito que todo trabajara para su propio capital. Engañó a su hermano Esaú con el asunto de su primogenitura y luego engañó a su padre para que le diera la bendición. De igual manera utilizó su astucia con su suegro Labán respecto al asunto de las ovejas. Esta situación puso a este hombre en fuga. Jacob parece haber nacido huyendo. Y yo creo que esa es la historia del hombre, huirle a Dios. Como Jonás, que le huía a Dios. ¿Le estás huyendo a Dios? ¿No quieres tener un encuentro con Dios? Muchas veces nos la pasamos huyendo. Recuerden que Jacob se la pasó huyendo después de que engañó a Esaú y engañó a su padre para recibir la bendición. Tuvo que huir porque pensó que su hermano lo iba a matar. Y huyó. Y después, estando con Labán, tuvo que huir y huyó precisamente de la casa de Labán porque también tenía dificultades profundas y bueno, el engañador también fue engañado. Recuerden ustedes el ejemplo de Raquel y de Lea, y de los 7 años que trabajó por Lea y los 7 años que tuvo que trabajar por Rebeca. Y bueno, esa es una historia bien, pero Jacob se la pasó huyendo. Y yo creo que esa es la historia del hombre, huir de Dios. Y actualmente el hombre está huyendo de Dios. ¿Tú estás huyendo de Dios? ¿Le huyes a Dios? ¿Le huyes a tener un encuentro personal con Dios? Iglesia, Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en Cristo Jesús. Sigue siendo una esperanza para el cristiano que la buena obra que Dios comienza la termina. Dios sigue trabajando en nosotros para que seamos mejores, pero tú tienes que tener un encuentro con Dios y tienes que dejarte guiar por Dios y tienes que dejarte transformar por Dios y tienes que permitir que Él ejerzca su paternidad cuando lo recibimos y nos convertimos en sus hijos. Tracemos el aprendizaje que hay entre la autosuficiencia personal y la dependencia de Dios. Vamos a entrar en materia y vamos a mirar el primer tópico. La petición significa que ya no quiero ser el mismo. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser el mismo, sino quiere mejorar. Dios no nos pone las cosas fáciles, ese es el primer tópico. Dios no nos pone las cosas fáciles. Jacob tuvo 20 años en el desierto huyendo, pero siempre estuvo acompañado de ángeles. Sorprendente esto. Jamás fue abandonado por ellos. Y más que abandonado por ellos es que los ángeles son paladines que cumplen las directrices de Dios, cumplen los mandatos divinos. Significa que estaba protegido por Dios. Y aquí hay algo digno de apuntar, que muy a pesar de la falta de madurez y de compañerismo con Dios, Dios lo protegía. La verdad es que nosotros deberíamos agradecerle al Señor por los ángeles que nos envía para protegernos aunque no lo merezcamos. Jacob ha sido uno de los pocos hombres que tuvo marcados encuentros con estos seres celestiales. Sin embargo, aunque Dios le estaba protegiendo, cuidándolo en todo, no lo estaba malcriando, porque Dios no malcría. Dios disciplina a sus hijos. Dios jamás hará esto con sus hijos. Ubíquese en esta historia. Después de tanto tiempo, Esaú viene al encuentro con Jacob con 400 hombres. Sus intenciones están bien definidas. Aquel sería el gran momento de su venganza. Pero Dios lo había preparado todo. La intención de Dios no será la de hacerle las cosas fáciles a Jacob. Por eso en Génesis 32, versículos del 6 al 7 dice, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú,
y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. En ninguna otra parte de la vida de Jacob había estado tan asustado como lo manifiesta esta historia. Y aquí es donde vemos que Dios permitirá que nosotros hagamos las cosas según lo que queremos hasta llegar a un callejón sin salida. Lo permitirá hasta que nos quedemos solos y a partir de esto comenzar a trabajar. Muchas veces Dios nos deja que huyamos y muchas veces nos estrellamos producto del pecado y producto de tantas cosas que están pasando. Y hay momentos en que el hombre tendrá que doblarse como un junco y reconocer la soberanía de Dios sobre todo el universo y sobre su vida, para que tú le permitas a Dios tener un encuentro contigo. Lo que Dios más anhela es que busquemos la comunión con Él. ¿Estás huyendo de Dios? ¿Estás huyendo de Dios? Yo te digo que si sigues huyendo de Dios vas a llegar a una encrucijada y tarde o temprano tendrás que doblarte como el junco para reconocer la soberanía de Dios. Esta es la parte que muchas veces no entendemos. Y esto es muy importante porque en algún momento tenemos que enfrentarnos con el Esaú de quien podríamos estar huyendo, los problemas, las dificultades, las adversidades, aún esta pandemia, la cantidad de personas que han fallecido, la falta de trabajo, las circunstancias, las adversidades en el matrimonio, las adversidades con los hijos, las adversidades en este tiempo con el trabajo. Pero lo más difícil ha sido el hombre tan alejado de Dios, huyéndole a Dios. Entro a un punto A de este primer tópico. Cambiar la autosuficiencia por la suficiencia de Dios. Mientras Esaú se aproxima a su objetivo, Jacob comienza a planificar y a usar su autosuficiencia para enfrentarse a su hermano. Génesis 32, 3, 5, lo repito, dice: luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. ¿Pueden ustedes ver la forma como Jacob preparó todo para aquel inevitable encuentro? Muchas veces tratamos de resolver los problemas con nuestros propios recursos. Muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces, pero muchísimas veces queremos ayudarle a Dios, cuando Dios es soberano. Él tiene el control de todo. ¿Él acaso no sostiene todo el universo con el poder de su fuerza? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Él llama a cada estrella por su nombre? ¿Acaso dice las Sagradas Escrituras que las naciones, los millones de personas que hay en el mundo, y dice el Señor que Él llama a cada estrella por su nombre cuando habla de las estrellas del universo, que son millones de millones, y dice que Él tiene la capacidad de saber cuántos números de cabellos tiene tu cabeza y la cabeza de cada ser humano? Las naciones todas son como gotas que caen en un balde. Él extiende los cielos como un toldo. Vuelvo a repetir que el metro de medida en la Tierra puede ser 1 metro o 1 kilómetro. El metro que utiliza Dios para medir el universo es 1 año luz. 1 año luz. 300.000 kilómetros por segundo. El metro de Dios a nivel del universo es macro, inmensamente grande. ¿Acaso Dios no tiene el control de todo? ¿Acaso Dios no tiene el poder para solucionar las cosas? Claro que sí. El hombre no ha entendido la omnipotencia, la magnificencia, lo inconmensurable que es Dios. Dice entonces la palabra que entonces Jacob se puso a orar: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y de mis familiares y que me harías prosperar. Lo otro tuvo que ver en la forma como las palabras llevaban la parte de la adulación. ¿Desde cuándo Cacá había llamado a Esaú mi señor? Ahora empieza a adularlo, él empieza a tratar de hacer una estrategia humana. No es con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Sin embargo, él traza un plan estratégico humano con nuestras propias fuerzas. Y va a mandar y va a decirle a Esaú mi señor, toda vez que lo que había hecho era burlarse y robarle su primogenitura.
Un gran terror había invadido al Jacob, que siempre se había salido con la suya. Pero observe lo que hace. Ahora cambia su proceder y traza su plan. Comienza a adularlo. Organiza a sus animales y a la gente en grupos y después es que ora al Señor. Después como que dice, voy a tener un plan A. El plan A es el que yo estoy haciendo, pero el plan B es el Señor. Por si acaso no me funciona, pues voy a buscar a Dios. No, está completamente invertido. Siempre hay que buscar a Dios porque el que tiene la solución de todo es Dios, el que nos guía es Dios, el que nos ilumina es Dios, el que nos proporciona también todos los elementos es Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. Dice, entonces Jacob se puso a orar, Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresaras a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Así que la oración no fue su primera herramienta. Lo hizo como un último recurso, el Dios bombero. Jacob tomó 580 animales y les dio el lote de 5 con el propósito de ablandar la ira de su hermano. ¿Pero qué estaba mostrando Jacob con esto? Que no es suficiente confiar en Dios, sino también confiar en mi propia capacidad para resolver un conflicto. Estaba pensando que si bien Dios es todopoderoso para sacarle del conflicto, ¿Él quiere hacer algo para ayudarlo? Cuando atravesamos una crisis, aprendamos a abandonarnos en los brazos del Señor. Él siempre hará mejor las cosas que nosotros. Esta petición está hablando de la necesidad de ser transformado. Y entramos al segundo tópico, cuando la soledad es necesaria. Debemos saber que Dios permitirá el dolor, pero no para perjudicarnos. En lo más serio de un conflicto, Dios está preparando todo para que nos quedemos solos. Eso fue lo que hizo al final con Jacob. Génesis 32:24 dice, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Necesitamos estar solos para entrar en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el ejemplo de Elías, que Elías después de esa prueba tan tremenda y tan crítica, que él le dice a Dios, más bien deberías llevarme, no quería vivir, dice que los ángeles también le sirvieron, comió y durmió en el desierto, y después fue recuperado, y después vino una borrasca impresionante, después vinieron relámpagos, después vino una tormenta tremenda y vientos huracanados, y no estaba Dios, ni en la borrasca, ni en los truenos, ni en los vientos. En el apacible silencio, Dios le habló a Elías. Jesús en Getsemaní llevó a sus discípulos a orar, pero ellos se quedaron durmiendo y solo en la presencia de Dios se arrodilló y no se haga mi voluntad sino la tuya. El apóstol Pablo y los grandes hombres de Dios han tenido. Moisés en la zarza, en la soledad, tuvo un encuentro con Dios. Dios lleva al hombre a una encrucijada y en medio de la soledad Dios te va a hablar. ¿Quién quiere quedarse solo? Desde el punto de vista humano, a nadie le gustaría quedarse solo. La presente generación no soporta la soledad. ¿Sabía usted que la televisión, los smartphones, la radio, los computadores se han convertido en los compañeros más buscados por la gente que vive sola? Sin embargo, en la vida es necesario que nos lleguen los momentos de soledad para pensar y reflexionar sobre nuestro andar. ¿Qué pensamientos vendrían a la mente de Jacob la noche que se quedó solo? Vea que después que hizo todos sus planes se quedó en absoluta oscuridad. Y estando en esa condición apareció de repente un varón con quien comenzó a luchar. Y entro a analizar un punto A de este segundo tópico. La lucha con Dios es necesaria. ¿Se puede imaginar la escena? Mientras este hombre luchaba con sus pensamientos, tuvo que librar otra lucha con alguien muy extraño para Jacob. Desconocemos los detalles de la lucha. No sabemos quién se cayó primero. No sabemos qué sucedió en el forcejeo, pero ocurrió una lucha. ¿Y quién era ese extraño con quien Jacob luchó? El ángel con que lucha es una prefiguración de Cristo. Era Cristo. Un hombre mortal en lucha con el Dios Todopoderoso. Pero mire lo que sucedió cuando ya iba a amanecer. Jacob descubrió que el varón con quien estaba luchando, aun siendo un mensajero celestial, se estaba dejando vencer, y le gustó tanto la lucha que osadamente le dijo. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame,
que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Miren esta frase tan tremenda de Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. Es lo que deberíamos decirle a Dios. Señor, yo no te suelto. Señor, no te suelto. Señor, no voy a soltarte jamás nunca. Bendíceme. Que no importa que me maldigan, bendíceme tú, lo dice en el Salmo 109. Respondió Jacob. Génesis 32, 25. Este es el propósito por medio del cual permite que en algún momento nos quedemos solos. O si tuviéramos esta clase de resolución, cuando entremos en esa relación íntima con Dios, mi lucha con el del Señor debería ser hasta ser transformados. Y entro al punto B de este segundo tópico. Dios no quiere irse, aunque diga, déjame ir. ¿No podía aquel varón haber vencido a Jacob a cualquier momento? Si es un ángel, la palabra de Dios en la teología sistemática nos enseña en Pedro que los ángeles son más grandes en fuerza y en potencia. Un solo ángel destruyó al campo enemigo y matando a 250,000 hombres. Un solo ángel. Los ángeles son más grandes en fuerza y en potencia. Estamos hablando de una prefiguración de Cristo. ¿Acaso no lo podía vencer? Claro que sí. Claro que sí lo podía decir, como dicen, lo sacaría en el primer round, lo saca de un solo golpe, lo elimina. Sin embargo, esa no era la intención. Si esa lucha hubiera sido con cualquier otro ángel, Jacob no hubiese pasado el primer round. Era una lucha desigual, así que el Señor tuvo que herirlo para que dejara de luchar. ¿Por qué las piernas? El Señor pudo haber herido otra parte del cuerpo, pero fue justo allí. Recordemos que él había estado huyendo, sus piernas habían sido hasta ahora su fortaleza. Herido en el muslo era hacerlo en su propio orgullo. ¿Y por qué sería que el ángel le dice, déjame ir? Hay pasajes de las Escrituras que no nos muestran a Dios como queriéndose ir, nos muestran a Dios. Hay pasajes de las Escrituras que nos muestran a Dios como queriéndose ir, pero lo que está buscando es que tengamos la oportunidad de seguir. ¿Tú a quién sigues? ¿A quién persigues? En el caso de los discípulos que iban por el camino de Emaús, Jesús decidió seguir de largo, pero ellos le convencieron quedarse. Dios quiere que lo sigamos de todo corazón. Ahí está el punto. Dame tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que le sigamos de todo corazón. La intención de Jacob era de seguir huyendo, pero ahora está cojo, no puede correr, apenas puede caminar. Y Jacob sabía que no tenía ninguna otra esperanza que no fuera el Señor. Dios le hirió, pero no le perjudicó. ¿Cree usted que Dios podrá herirlo? Lo cierto es que Él le ama tanto que no lo dejará tranquilo en su autosuficiencia, en su orgullo, en su prepotencia. ¿Alguna vez su padre lo castigó y le provocó dolor? Hebreos 12:11 dice, ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para los que han sido entrenados por ella. La disciplina es fundamental para formar el carácter de los seres humanos, incluyendo tus hijos, incluyéndote a ti como hijo de Dios. Esta petición significa un tercer tópico, que Jacob necesita una vida nueva. Y el tercer tópico es lo que Dios usa primero tiene que quebrarlo. El nombre Jacob significa engañador, suplantador. Bien puede decirse que era un maestro del engaño. Ahora no se ponga usted mal si tiene un hijo que se llame Jacob, porque ese hombre fue cambiado, ese nombre fue cambiado. Génesis 32:28 dice, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre Israel significa príncipe. Y dice el texto que el ángel le bendijo allí. Después de eso, Jacob llamó el nombre del lugar Peniel o Penuel. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y aún sigo con vida. Déjame decirle que este es el único mortal que vio a Cristo antes de su encarnación. En esa lucha donde Jacob vence, dijo, y fue librada mi alma, en otra versión. Jacob fue quebrantado porque Dios quería bendecirle. Muchas veces las cosas no son fáciles, porque Dios está formando. Y ustedes se dan cuenta que cuando caminamos por momentos difíciles y aún sufrimos, aprendemos. A veces aprendemos más en el sufrimiento que en la alegría. Es mejor el día de luto que el día de fiesta, lo dice Eclesiastés, lo dice Salomón.
¿Cree usted que Dios no sabía su nombre cuando le preguntó cómo te llamas? Pero Dios le pidió que lo admitiera. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo suplantador, me llamo engañador. ¿Sabía que Dios nos va a preguntar lo mismo? Y a lo mejor tendremos que responder, mi nombre es ocioso, porque me la paso ocioso. Incrédulo, porque no creo. Lujurioso, porque vivo previamente en la lujuria y la lascivia. Criticón, legalista, perfeccionista, prejuiciado, chismoso, mentiroso, egoísta. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te llamas de verdad? Y para que Jacob pudiera ser bendecido, Dios tuvo que iniciarlo. ¿No es esto algo extraordinario? Y entro al punto A, ya casi para concluir el tema de este tercer tópico. Un fracaso no tiene que ser el último en mi vida. Jacob, como dijo alguien, dejó de tener un nombre vergonzoso y entró en el salón de la fama bíblica. Es cierto que por el resto de su vida tuvo que usar un bastón para apoyarse. Pero en lugar de terminar sus años postrados y morir en esa condición, se nos dice que antes de morir, adoró apoyado en un bordón. La buena noticia para todos nosotros es que todavía Dios no ha terminado. Jacob tuvo varios fracasos, y aunque fue quebrantado, al final Dios cumplió su propósito con un hombre cojo. Recordemos que él fue el padre de las 12 tribus de Israel, nada menos de Israel. De Jacob pasó a ser Israel, el Estado de Israel. El reloj escatológico de la humanidad es Israel. Del pueblo judío está la raíz judía que nos habla el pastor Darío. Cuando se habla de la raíz judía y de los judíos viene Jesucristo, el Hijo de Dios. Recordemos que él fue el padre de las 12 tribus y de Judá nos llegó el Salvador. El salmista después de su fracaso dijo esto: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. El creyente que no se quebranta no puede ser usado por Dios para mejores fines. El creyente que no se quebranta no puede ser usado por Dios para mejores fines. Y concluyo el tema con el punto B. No te dejaré si no me bendices. No te soltaré si no me bendices. Qué bonita acción, de todas maneras, de perseverancia, de persistencia, sabiendo que el único que nos puede bendecir es Dios. A través de la obediencia, la llave de la bendición es la obediencia. Aferrados a Dios, sin separarnos de Él, sin dejar de obedecerle. Recordemos que un fracaso no termina con el plan de Dios. Es una paradoja que de hombres fracasados Dios saque lo mejor para lograr sus fines. Así que si usted ha estado huyendo, manipulando, engañando, es hora que se detenga. Pues todavía hay esperanzas para ti, para tu vida, para tu familia. Si usted es sabio y entendido, no entre en una lucha desigual donde las lleva todas de perder. No pelee más con Dios. Como Jonás, que quiso huir y se fue, y huyó y se metió en un barco huyendo del Señor y hasta terminó en una ballena, en el vientre de una ballena, y tuvo que vivir momentos muy angustiosos y difíciles. No resista más, no se resista más. Dóblese como un junco y tenga un encuentro personal con Dios. No viva una vida de autosuficiencia, de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Aprenda con humildad a depender de Dios. Deje que Dios lo lleve de Jacob a Israel. Recuerde que Dios le ama demasiado para dejarle en esa condición. Si Dios lo está quebrantando es porque lo está bendiciendo. Usted será mejor después de ser quebrantado. Y démosle gracias a Dios. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias a ti, Papito Dios, por todo lo que tú nos enseñas. Padre Celestial, yo te quiero orar y quiero pedirte en esta mañana para que tú tengas un encuentro con Dios. Para que verdaderamente prendas tu vida espiritual sea prendida por el Dios Todopoderoso. Cuando tenemos ese encuentro cara a cara, cuando tenemos ese encuentro a solas con el Señor, cuando verdaderamente Dios empieza una transformación, porque todo lo que Él comienza lo termina. Oro para que sea despojada de nuestras vidas la autosuficiencia, despojada de nuestras vidas nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra soberbia, y que nos doblemos como un junco para reconocer la soberanía de Dios en el universo entero y en el mundo y en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus negocios, en todo. Oro para que nazcas de nuevo y para que tu vida espiritual sea prendida por Dios en estos instantes y en estos momentos. Oro para que dejes de huir y tengas un encuentro personal con Dios. Oro para que tu familia
tenga un encuentro también con Dios. Tu esposa, tus hijos, tu esposo y toda tu descendencia sea bendecida por el Dios poderoso de Israel y del mundo entero, del universo entero. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego esta mañana y te entrego esta hora, que haya una transformación en tu vida, así como transformaste a Jacob y lo convertiste en Israel, en príncipe, así te convierta a ti y te transforme tu vida en tener ese encuentro con Dios, en ser un hijo de Dios, en ser un verdadero cristiano. En tu nombre, Señor Jesucristo, y con el poder del Santo Espíritu, he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Quiero también recordarles a ustedes algo muy importante. El primer paso para tener ese encuentro con Dios es recibir a Jesucristo y de todo corazón, hacerlo de todo corazón. Dame tu corazón porque del mana la vida, dice el Señor. Quiero que repitas conmigo esta oración, que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Dice el Señor en su palabra, que yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario, cargando con todos nuestros pecados para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad, por mi autosuficiencia, por mi soberbia, por mi orgullo, por mi prepotencia, por no dejarme encontrar, por huirle a Dios, y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por todas las personas que cumplen años. Padre, mi Señor Jesucristo, delante de tu presencia, cada persona que cumple años, pido para que les des sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y les pido que sean abiertos los ojos de su corazón y de su entendimiento para entender y comprender el propósito para el cual fueron creados y cumplir debidamente al pie de la letra ese propósito eterno. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oramos por todos los matrimonios que están de aniversario. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por las personas que cumplen aniversario de matrimonio. Gracias por unirlos. Gracias por permitir que haya amor entre ellos. Inúndalos con tu amor precioso. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dales también la sabiduría para poder seguir manejando la vida en el amor del Señor. Bendice sus vidas, bendice su matrimonio, bendice a su descendencia. Y que se cumpla el propósito para el cual tú permitiste que ellos se unieran, se amaran y formaran una familia conforme tú lo ordenaste en tu palabra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero orar por todas las personas que viajan. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que va a viajar y te pido que los protejas, que los guardes, que los libres de todo mal, de todo accidente, de toda contaminación de COVID, de toda enfermedad, de todo atraco, de todo fenómeno de la naturaleza, de todo accidente, líbralo, Señor. Y te pido que guardes su entrada y su salida con bien y los traigas con bien. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y quiero que oremos por todas las personas que han diezmado y van a diezmar, las personas que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia. Gracias, Dios, por ustedes. Padre de mi Señor Jesucristo, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa. Que abra las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer. La justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, iglesia. Hoy es domingo. Hoy vamos a tomar el pan y el vino, a participar de la comunión del Señor, de ese sacramento que Dios nos ordenó, comer el pan como símbolo de su cuerpo y tomar de la copa vino como símbolo de su sangre. Dice el Señor en su palabra. En 1 Corintios 11:23 dice el Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos e incluso varios hermanos. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te quiero pedir, Papito Dios, para que toda la iglesia y todas las personas que van a llegar a la iglesia también, no solamente los que están, sino los que van a llegar, tengan un encuentro personal contigo, tengan un nuevo nacimiento, sea prendida su vida espiritual, sea conectada con el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, para tener ese encuentro personal con Cristo. Oro para que las familias tengan un encuentro real con Jesucristo. Oro, Padre nuestro del cielo, Papito Dios, por todas las personas que están enfermas, por el pastor César Rueda, gracias, Señor Dios mío, por él, sánalo. Oramos por doña Clemencia Arévalo, sánala. Oramos, Padre nuestro del cielo, por la familia de Carlitos Montañez, sánalos. Oramos por Joana Albarracín de Corredor, sánala. Oramos por todas las personas que están enfermas, están en los hospitales, están en unidades de cuidados intensivos. Sánalas, Señor Dios mío. Y hoy te quiero dar las gracias por todas las oraciones contestadas, por todas las sanidades realizadas, por todos los milagros que tú has efectuado. Gracias, Señor. Y yo bendigo el pan y bendigo el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a tomar el pan y el vino, Padre, mi Señor Jesucristo. Limpia mi cuerpo, limpia mi alma y limpia mi espíritu de todo pecado. Y sánalo, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi alma. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y pecado. Amén, iglesia. Es importante que tengas un encuentro con Dios. No huyas más. Inclina tu rostro como un junco y reconoce la soberanía de Dios sobre todo lo creado, sobre tu vida, sobre tu esposa, esposo, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre absolutamente todo. Y recuerden que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Yo los bendigo a todos, que Dios los bendiga grandemente. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.